es recomendable que los niños no consuman café a una edad temprana. Es recomendable... Debieron haberle dicho eso a mis padres. Sean todos bienvenidos una vez más al podcast científico más chévere pero infravalorado de todo Internet. Antes de iniciar, bien, quería decirles pues que estamos disponibles tanto en YouTube, Spotify y Apple Podcast por si es que desean irnos a visitar por allá. Y también en nuestras caras estará apareciendo un código YAPE por si es que quieren dejarnos ahí unos 10 céntimos, unos 50, uno que se pueden gastar en unas coronitas, pues pueden dejárnoslo a nosotros, ¿no? Que nosotros también necesitamos comer, gente, por favor. Pero bueno. Hoy, siendo las 8:37 de la mañana del domingo 17 de enero de 2021, me encuentro una vez más con Aisa Olazo y Víctor Román para conversar sobre lo más importante de la ciencia en esta semana. ¿Cómo están, muchachos? Hola Adri, hola Víctor, hola a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo desde YouTube. Gracias por conectarse, por seguir, bueno, también por la acogida de los últimos videos, ¿no? Al menos el segmento de Adri sobre el debate entre Sí. de Soto y Guzmán, así que muchas gracias, ha tenido bastante acogida. Sí, Lo tiene valoramos. Bastante troll también, bastante troll. sí, bastante fan diría yo, ¿no? Hay unos cuantos fans de Soto nos han llegado ahí a dejarnos unos cuantos comentarios apreciando pues nuestras opiniones, ¿no? Se agradece, siempre se agradece porque el hate siempre eleva visitas, ¿no? Siempre, de todas maneras. Pero bueno, ¿tú cómo estás, Víctor? Bien. La semana ha estado muy buena, se vienen cosas interesantes, se les iré comunicando. En esta semana vamos a, más que hablar de noticias científicas, vamos a tocar ciertos temas de coyuntura para organizar un poco un debate, tener una opinión informada con respecto a lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en el futuro, por lo menos lejano. Sí. Asimismo, también quería darle saludos a Ángel, que debido a problemas técnicos no está teniendo sus usuales comentarios mordaces en la parte inferior, pero igual está trabajando con nosotros en la parte de la edición. Esperemos que pronto vuelva los comentarios de Ángel que se han extrañado bastante, ¿no? Y bueno, hoy hablaremos sobre el uso del cannabis. ¿Qué dice la evidencia científica? ¿Qué le hace a nuestro cerebro? ¿No? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica? Ya más adelante ahí se profundizará en este tema. Luego hablaremos sobre un metaestudio que nos dice que ¿acaso creías que el futuro del planeta sería horrible? Pues no, será terriblemente espantoso, ¿no? Y al final hablaremos sobre la censura del poder en el caso Donald Trump. ¿Quién tiene la razón? ¿Está bien que lo hayan baneado hasta de Hi-Fi? Ni su mamá se puede comunicar con él, ¿no? Ya hablaremos de eso más adelante. No se muevan, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre el cannabis, pero antes de entrar a profundidad en el tema de la evidencia científica sobre el cannabis y su uso medicinal, terapéutico, recreacional, quiero recordarles que pueden dejarnos un like para apoyarnos, pueden compartir este video, si no están suscritos pueden suscribirse al canal y si es que pueden dejarnos una donación aquí en los códigos QR que van apareciendo cada ciertos momentos en nuestras caritas. Así que, bueno, empecemos, ¿no? Quiero comentarles de que hemos decidido tocar este tema en este episodio de Síntesis a raíz de la coyuntura que se ha desatado en nuestro país debido a las declaraciones de un congresista. El congresista es Daniel Olivares, él es comunicador, político y, bueno, está en el Congreso gracias a la bancada del Partido Morado. Entonces, Daniel Olivares, en una conversación con Julio Guzmán, quien es candidato presidencial, recuerda el momento en el que declaró públicamente que era fumador, consumidor de marihuana desde hace más de 20 años y que no tenía ningún problema en decirlo porque consideraba que hablar abiertamente del tema es ir poco a poco eliminando todos los prejuicios y los estigmas que hay alrededor del uso o el consumo de este componente psicoactivo. Correcto. Entonces, a raíz de esas declaraciones, a Daniel Olivares le han dicho de todo, desde fumón hasta chiquiviejo inmaduro, incluso Mariano Yupanqui, quien es presidente de la Comisión de Ética del Congreso, quiere abrir un proceso de investigación para Daniel Olivares. Igual, los abogados penalistas dicen que esto no va a llegar a ningún puerto porque no hay suficiente sustento y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es también parte de la campaña electoral de estos momentos, ¿no? Pero es loco, ¿no? Es como, Entonces,
Habiendo tantos temas, habiendo tantos temas, La pandemia. ahí, ¿no? Ahí están. Sí, Bueno, continuáis. ya es parte de la hipocresía, pues. Pero bueno, a ver, entonces vamos a hablar sobre el cannabis. ¿Qué cosa es el cannabis? ¿Qué efectos tiene en nuestro cuerpo? ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? Y todo esto. Así que empecemos. Ahí, yo tengo una pregunta, yo tengo una preguntita. Siempre tengo esta pregunta y nunca me he tomado el tiempo de googlearla. ¿Hay alguna diferencia entre cannabis y marihuana? En realidad, cannabis es la planta. Hay Ah, muchas especies de cannabis. bueno. Cannabis sativa, cannabis indica. La planta que usualmente se utiliza para obtener los componentes psicoactivos es la cannabis sativa. Y la marihuana ya se conoce como la droga vegetal. Ahora, yo quiero aquí hacer énfasis o aclarar el término de droga vegetal. Droga vegetal es un término que utilizamos para cualquier parte de una planta terapéutica o medicinal recolectada para luego empezar su procesamiento, su análisis o en este caso su consumo, ¿no? Entonces, cuando digo Como droga los vegetal, granitos de café. claro, por ejemplo, como las hojas de la hierba luisa, como las hojas del eucalipto, ¿no? Esa es la droga vegetal, la parte de interés medicinal ya recolectada de la planta, ¿sí? Esa es una droga vegetal, es la definición. Profesor Guillermo, profesor Edmundo, si están viendo esto, por favor, unos puntitos extras. Entonces, entonces la marihuana es la droga vegetal recolectada del cannabis. Ujú. Generalmente se utiliza la parte de la inflorescencia, o sea, de las flores de la marihuana, porque en las estructuras pilosas que tienen estas, o sea, los pelitos que tiene la flor, es donde hay una mayor concentración de uno de los componentes psicoactivos más conocidos, que es el THC. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero en general toda la planta tiene más de 400, 500 componentes activos, de los cuales por lo menos 100 o más son cannabinoides, ¿no? De los cuales los más conocidos son el CBD, que es el cannabidiol, y el THC, que es el tetrahidrocannabinol. Pero generalmente utilizamos el término cannabis cuando nos referimos más a la droga vegetal de interés terapéutico o medicinal, ¿no? Porque generalmente no sé si ustedes, supongo que sí han escuchado aceite de cannabis, ¿no? Generalmente no decimos aceite de marihuana, ¿no? Decimos aceite de cannabis porque se entiende que el componente medicinal que nos interesa es el CBD. El CBD es el componente no psicoactivo de la planta, Ok. mientras que el THC sí es el psicoactivo. ¿Cuál es el efecto del CBD en el cerebro? ¿O qué El cosa hace? CBD, O de repente no en el cerebro, pero en el resto del cuerpo. el CBD y el THC tienen efectos en nuestro organismo a través de nuestro sistema endocannabinoide. Tenemos un sistema cannabinoide en nuestro cuerpo. ¿Y qué es un sistema de cannabinoides? Así que, o sea, Endocannabinoide. El sistema endocannabinoide, al igual que los otros sistemas endocrino, respiratorio y más, es un sistema formado por receptores cannabinoides, ¿sí? Pero receptores cannabinoides endógenos. Estos receptores están localizados en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en otros tejidos, en otros órganos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Nosotros respondemos a los estímulos del entorno o también de la parte interna de nuestro cuerpo mediante señales químicas, ¿no? O mensajeros químicos que conocemos nosotros como neurotransmisores, muchos de ellos son las hormonas, etc. Estos desencadenan una respuesta frente a ese estímulo en nuestro organismo. Entonces, el sistema cannabinoide, lo tenemos todos los animales, a excepción de los insectos. Es un sistema que ha evolucionado por más de 600 millones de años y básicamente en los humanos se empieza a desarrollarse o a formarse desde que estamos en nuestra etapa embrionaria. De hecho, este sistema es el que permite o estimula también el desarrollo del cerebro en la etapa embrionaria. Estimula también el desarrollo de la sinapsis, ¿no? Que es ese Las conexiones entre vínculo, neuronas. ajá, esa conexión, ese link, ese vínculo entre las neuronas. Estimula también la formación de la memoria, de los recuerdos, ¿no? Entonces es un sistema bastante complejo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros en nuestros organismos tenemos receptores para las moléculas cannabinoides, sí, pero nosotros no somos una planta, o sea, ¿cómo es de que nosotros tenemos los receptores
para los componentes que están dentro de las plantas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros también, si tenemos receptores, tenemos ligandos, es decir, si el receptor es el candadito, los ligandos son las llaves o las moléculas que se unen a los candados para desencadenar una respuesta. Entonces tenemos cannabinoides en nuestro propios, al igual que la marihuana o el cannabis tiene sus cannabinoides. ¿Por qué se llaman cannabinoides? Porque todos estos tienen una estructura similar. Los cannabinoides que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tienen una estructura y una función similar a los cannabinoides de la marihuana. Entonces, ¿cuáles son estos cannabinoides? Nosotros tenemos algunos de los más estudiados, o dos de los más estudiados, es el 2-AG y la anandamida. La anandamida es un ligando o un endocannabinoide que se liga al receptor CB1 de nuestro organismo. Y el análogo, el fitoanálogo de la anandamida es el THC. El otro receptor... Entonces, esto es como este receptor al que se parece, al que tiene parecido al de la cafeína. No recuerdo ahorita el nombre. Claro. Por ejemplo, tenemos también nosotros receptores opioides, que en estos receptores opioides se enlazan moléculas como muy similares, por ejemplo, a la morfina. La morfina es un opioide externo, ¿no? Pero cuando nosotros consumimos la morfina, que se extrae, bueno, de la amapola, ¿no? Pero nosotros cuando consumimos la morfina, tiene efecto en nuestro organismo justamente porque tiene un receptor. Si nosotros no tuviésemos receptores para este tipo de moléculas, simplemente no podríamos funcionar o ninguna medicina o ninguna pastilla nos haría algún efecto. Por ejemplo, pensemos en uno de los ejemplos más clásicos, al peligro, ¿no? La respuesta de huida. Si nosotros estamos en una situación en la cual nuestra amígdala, que es esta parte de nuestro cerebro, detecta que estamos en peligro, manda señales para la producción de un neurotransmisor que se llama noradrenalina, que es del mismo grupo de la adrenalina, del mismo grupo de la dopamina. Entonces, la noradrenalina, este ligando, esta molécula, se conecta al receptor adrenérgico que tenemos en nuestras neuronas y también en otros tejidos. Entonces, cuando se conecta ahí, manda señales para que el flujo de nuestra sangre se incremente en nuestros músculos. Y eso lo que hace es prepararnos para huir, para movernos, para tener una mejor o estimular la respuesta motora, ¿no? Entonces, fight or flight. Exacto. Entonces, así funcionamos. Si nosotros estamos en un entorno de estrés, o sea, hay algo que nos genera estrés, nuestro sistema endocannabinoide va a ayudarnos a responder a ese estrés. Se estimula la producción de las sustancias como anandamida o 2-AG, se conectan a los receptores CB1 y CB2 respectivamente, y nuestro organismo empieza a lidiar con una respuesta antiestrés. O sea, generalmente decimos, no sé manejar el estrés, pero ya, calma, nuestro organismo también se encarga de eso, de la misma forma que se encarga de abrirnos el apetito, de la misma forma que se encarga de darnos sueño o de ponernos tensos, ¿no? O sea, hay que vernos a nosotros como una fábrica, una máquina de moléculas químicas que interactúan entre ellas o sea, que permiten la respuesta nuestra hacia nuestro entorno, ¿no? O sea, los estímulos de nuestro entorno. Entonces, eso es lo que pasa con estos receptores endocannabinoides. Cuando tenemos hambre, por ejemplo, que es un estímulo interno, cuando empezamos a sentir hambre, se activan el sistema endocannabinoide y manda las señales de abrirnos el apetito, ¿no? Y tenemos muchas ganas de comer. ¿Me entiendes? Ahí, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los efectos del THC y el CBD? Al igual que nuestros endocannabinoides, estos dos tienen efectos antiinflamatorios, analgésicos, antibacteriales, antiespasmódicos, ansiolíticos, anticonvulsiones también, o son neuroprotectores, ¿no? Por eso es de que el interés de estudiar el sistema endocannabinoide y los cannabinoides en sí, que surgió hace aproximadamente 30 años atrás, se han enfocado mucho en los usos terapéuticos de estas dos sustancias, más allá del uso recreacional. De hecho, del CBD aún no se está muy claro sobre cómo funciona, pero sobre el THC quizá un poco más.
Hay numerosos estudios, y esto los voy a dejar el enlace aquí también abajo de algunos de estos reviews que básicamente, valga la redundancia, resumen este tipo de investigaciones, pero hay muchos estudios preclínicos que demuestran la efectividad de estos cannabinoides contra diversos tipos de cáncer, por ejemplo, contra la leucemia, contra el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, de próstata, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estos bloquean el crecimiento celular anómalo, ¿no? Que es justamente la formación de los tumores cancerígenos. También estimula la apoptosis, que es la muerte celular programada, porque las células cancerígenas, por más que estén deformes, no mueren, ¿no? Por eso se desarrolla el cáncer. Entonces, estos estimulan la muerte de estas células, ¿no? Aparte de que aumenta la eficacia de los tratamientos, y también son usados para tratar algunos síntomas del cáncer, porque muchas personas que atraviesan esta enfermedad tienen pérdida de apetito, tienen problemas de anorexia, tienen náuseas, tienen dolores fuertísimos, y justamente como estos tienen estos efectos analgésicos, estimulan el apetito, evitan las convulsiones, etcétera, es que se utiliza. De hecho, también hablando de convulsiones, el aceite o las pastas de cannabis son utilizadas también para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, ¿no? El Parkinson, las personas tiemblan mucho porque pierden el control del movimiento de sus músculos, y después de consumir el cannabis terapéutico, los temblores o los espasmos se detienen, ¿no? O sea, son efectos así bastante concisos, ¿no? De hecho, también se utiliza para tratar el dolor crónico, ¿no? Enfermedades como la fibromialgia, que de hecho tiene una incidencia del más de 10% en la población y que es súper compleja y de la cual aún falta muchísimo por conocer y aprender, y son dolores crónicos generalizados en el cuerpo. Ya el cannabis sirve para eso, ¿no? El tema con el THC es de que muchos de los productos de base de canábica no tienen esa separación entre el CBD y el THC. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la tecnología para poder obtener aceite de cannabis sin el componente psicoactivo es mejor, o sea, debería ser mejor, o sea, se necesita de una tecnología un poquito más compleja. Los productores locales, por ejemplo, aquí en Trujillo, tienen una producción más artesanal. Entonces, una de las diferencias entre el aceite terapéutico de cannabis importado y local es justamente la cantidad de THC, que también va junto con el CBD en el aceite terapéutico, ¿no? Ahora, sin embargo, hay riesgos del uso del cannabis. ¿Cuáles son estos riesgos del consumo del cannabis? Pueden ser psiquiátricos, cognitivos, en el tema del desarrollo, y sobre todo el tema de la dependencia o de la adicción. ¿Estamos ¿Y hablando por qué? del CBD o del THC también? De los Está hablando cannabinoides en general. del consumo de marihuana en general, Ah, ya. Ajá, Ok. no cannabinoides en específicamente general. de una sustancia sobre otra. No. Y claro, no solo del componente psicoactivo, ¿no? Sino también de los componentes no psicoactivos. ¿Por qué? Porque el sistema, el endocannabinoide, es un sistema bastante complejo, pero también es muy exacto y delicado. Funciona muy bien para nosotros, o sea, nuestro propio sistema funciona muy bien, es exacto, o sea, en el momento indicado, de acuerdo a estímulos precisos, se manifiesta y regula y mantiene el equilibrio en nuestro organismo. Sin embargo, no es un sistema que esté diseñado para ser sobreestimulado o sobreactivado. Entonces, cuando este sistema es sobreestimulado, tiene su propio mecanismo de regulación para disminuir esa estimulación. Y es que va perdiendo los receptores canábicos, ¿sí? Claro. O de los cannabinoides. Cuando vamos perdiendo estos receptores, Tendencia, ¿no? cuando vamos perdiendo estos receptores, ya no nos hace efecto las moléculas cannabinoides que puedan ingresar a nuestro organismo. Entonces, acá hay un tema. Cuando uno empieza a consumir marihuana o productos en base a cannabis desde una edad muy temprana, con una frecuencia de repente diaria, interdiario, qué sé yo, los receptores endógenos que nosotros tenemos van disminuyendo. Y por eso es de que es tan difícil para algunos
dejar o soltar la dependencia. De hecho, sí funcionan las drogas, ¿no? Necesitamos más y más y más y más porque ya no tenemos los receptores. Exacto, exacto. Entonces, lo que estamos O nosotros sea, quiere haciendo decir que tengo la adenosina, la tengo quemada en el cerebro. entonces, lo que está pasando es que nosotros con esa sobreestimulación, lo que en realidad estamos haciendo es bloquear o eliminar este sistema, que funciona perfectamente. Bueno, no perfectamente, ¿no? Porque no todos funcionamos igual. Por ahí hay como que algunas deficiencias químicas que conllevan a patologías y demás, ¿no? Pero Claro. entonces, este es el riesgo del consumo del cannabis, ya sea terapéutico y más aún si es recreacional. En otras, Y bueno, o sea, en dime, otras dime. palabras, ahí es como, en una edad muy temprana, es como que el sistema endocannabinoide todavía no está totalmente desarrollado y sobreestimularlo puede ser Sí, perjudicial. Por eso se puede ser espera, perjudicial. claro, por eso yo tenía entendido, o en alguna vez, en alguna oportunidad, no tengo la fuente en este momento, pero en algún momento leí que la edad como recomendable para comenzar con el consumo de marihuana recreacional era a partir de los 25 años, Sí. aproximadamente, ¿no? Sí, sí, de hecho eso pasa con casi toda la exposición que tenemos a a sustancias como café, como alcohol, como tabaco, como marihuana, ¿no? Es recomendable que los niños no consuman café a una edad temprana. Debieron haberle dicho eso a mis padres. Es recomendable no estar muy expuestos al alcohol desde muy jóvenes, ¿no? Es recomendable no estar expuestos al tabaco también desde muy jóvenes, ¿no? Porque Al en realidad azúcar. eso es lo que hacen, o al azúcar. Entonces, entonces para terminar, quiero recordarles que yo había hablado o les había dicho que estas son las bases científicas, pero quiero terminar con esto porque me parece que es interesante mencionar que hay muchas personas que son consumidoras desde hace muchos años o de toda su vida y por esta experiencia personal que tienen, se sienten capacitados o expertos en la materia del cannabis. Pero lo cierto es de que una persona realmente capacitada en estos temas es una persona que investiga, un profesional, un científico, etcétera, que está especialista en esto, porque una cosa es ser consumidor de cannabis y otra cosa es ser investigador del cannabis, ¿sí? Y ahora, la respuesta al estímulo externo de los cannabinoides es distinta en todas las personas, ¿sí? No todas las personas, por ejemplo, algunas personas el cannabis los relaja muchísimo, a otras y les permite trabajar. A otras personas el cannabis o la marihuana los activa muchísimo. A otras personas, y este también es uno de los riesgos del consumo cuando las dosis son muy elevadas del cannabis, es de que activa la psicosis, ¿no? Nos ponemos en se pone en un estado psicótico. ¿Qué fue? No, o sea, para hablar de personas en general. Y ya, Ah, entonces, ya. eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, y no porque una persona una vez se pone psicótica, la segunda vez que consume, le vuelve a pasar lo mismo, no, o sea, es distinto. Nuestro propio sistema es acertado, es exacto, ¿no? Pero los estímulos o la incorporación externa de estas sustancias no lo son. Entonces, en el tema también del tratamiento en base al cannabis, tiene que ser llevado de la mano de un profesional que no solo desee entrar en ese campo, sino que también esté preparado para eso. Porque es diferente una dosis de cannabis recreacional o de marihuana a una dosis terapéutica del cannabis, ¿no? No, para una ¿Cuántos persona con, digamos, para una miligramos? persona con epilepsia, por ejemplo. Claro, ¿cuántos miligramos de cannabis al día, o sea, de CBD al día necesitas? ¿En qué horarios? ¿No? Todo eso. Y va a ser distinta a los requerimientos que tenga cada persona y su organismo, ¿no? Entonces, es un tema bastante delicado, es un tema que no se debe tomar a la ligera, no porque como repito, no porque una persona haya consumido 20, 25, 30 años marihuana, no lo hace un experto en el tema, y la importancia de tocar estos temas en espacios públicos, la importancia es de que cada vez, no solo que las personas vayan perdiendo esos prejuicios frente a la marihuana, ya sea recreacional o terapéutica, sino que también permita el desarrollo de este tipo de conocimientos con respecto al cannabis, ¿no? No sé qué piensan ustedes. No, sí, 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 sí. justamente Dale, Víctor, dale. esa es la opinión que tenía yo. Por ejemplo, quería hacer la pregunta de si están a favor o en contra de la legalización, porque yo personalmente no tengo una opinión formada, no tengo la información suficiente como para tener una opinión formada. A ratos pienso que sí, a ratos pienso que no.
pero de todas maneras estos espacios como el nuestro, por ejemplo, ayudan a abrir el debate y que vayan formándose las ideas y que la gente vaya formándose una opinión informada, no basada en sesgos, ni en prejuicios, ni en ideas de hace 20 años. Ajá, Sí, exacto. sí, yo también tengo un punto similar al de Víctor, aunque en relación a lo de la legalización, o sea, yo siento que si viviéramos en un mundo ideal, yo diría, sí, dale, ¿no? Lamentablemente, acá es como el alcohol, digamos, está restringido el uso para menores de 18 años, pero vemos todo el tiempo menores de 18 años consumiendo alcohol. De la misma manera el tabaco, y lo vemos siempre, ¿no? Entonces, siento que si las leyes de verdad funcionaran en este país no habría ningún problema, pero lamentablemente no funcionan como en un mundo ideal y yo siento que sí, pues, siento que nos falta madurar como sociedad para poder implementar ese tipo de medidas, ¿no? Pero es como que tampoco estoy en contra, ¿no? Si sucede, pues qué chévere, hay que poner regulaciones. Sí, el otro problema es el narcotráfico, que hay que tener en cuenta. Y hay problemas, ponte, disfuncionalidad en los hogares, que es uno de Sí, los factores que sí. termina llevando a problemas de adicción a la gente. Entonces, hay muchos factores a considerar, hay factores que te inclinan a una legalización, hay factores que te inclinan a no. Ujú. Entonces, ese es un debate que tenemos que Sí, tener como sociedad en general. pero de todas maneras, lo que menos deberíamos incluir en el debate es los sesgos, ¿no? Sesgos Sí, Claro, tanto, no sé, que no, que es malo, exactamente. ¿no? Que no sé, o sea, ya. Claro, quizá sí. no podríamos ir de frente a una ley que permita el consumo y la comercialización de marihuana, pero quizá podríamos intentar colocar de repente algunas políticas de educación en el tema, ¿no? Como para informar más, para que Sí, la eso gente sí. conozca, ¿no? Porque de repente cuando uno empieza a consumir marihuana desde muy joven lo hace de una forma un tanto, de repente curiosa, pero también hay mucho de, de manejar algunos temas que con la edad aún no se puede manejar con mucha claridad y se encuentra ahí una solución o una salida, como pasa con la ingesta de muchas sustancias como el tabaco, como el alcohol y demás, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es de que el consumo recreacional de la marihuana debe ser con responsabilidad, con madurez, con la certeza de qué cosas estás ingiriendo, qué efectos tiene en tu cuerpo y sobre todo que ninguna de estos tipos de sustancias recreacionales, ni el alcohol, ni el tabaco, ni la marihuana, ni nada, deben tomarse a la ligera, ni van a solucionar los problemas de la vida, ni nada por el estilo, ¿no? Sino siempre con mucha madurez, siempre con mucho respeto, y de esa forma evitamos pues la dependencia a estas drogas, que Sí. podemos decir a ciencia cierta qué efectos tiene en nuestro organismo o en nuestro sistema nervioso al futuro o en nuestra vejez, no, no lo sabemos con certeza, porque es necesario más estudios, porque este campo es relativamente nuevo, y estudiarlo sin esos sesgos, sin esos prejuicios, recién como que se está dando, ¿no? En las últimas décadas, en los últimos 10, Sí. 15 años. Así Pero- que, pero de que tiene algún efecto, tendrá algún efecto, porque como ya vemos, sobreestimular nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocannabinoide, tiene también sus riesgos Consecuencias. sí. y sus consecuencias muy notorias para la salud. Lo que sí deberíamos hacer es más bien promover su investigación y promover Ujú. que sepamos toda la sustancia, ¿no? Para saber a qué nos estamos ateniendo, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido estupendo, la verdad es como ahí se nos ha llevado así como de la mano explicándonos qué es el sistema endocannabinoide, luego cómo funciona, los receptores, cómo es que los estímulos externos lo afectan, cómo es luego la marihuana a partir, o sea, todo me ha encantado, ha sido Sí. bastante claro, ha sido una información muy, muy, muy precisa, así que yo espero que a todos y cada una de las personas que nos están viendo en este momento les haya parecido de manera igual, pero no se muevan que ya volvemos con un tema climático, ¿no? ¿Pensaste que el futuro iba a ser horrible? Pues será terriblemente espantoso. No se muevan que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.